Eterno Dios, eres mi paz.
tardes a todos, amada familia del Señor. Hoy un día especial, un día que elegimos para compartir la palabra de Dios. Agradezco al Señor por este espacio que me da, que es un privilegio para mí, compartir la palabra del Señor. Amén. Cuánto necesitamos de su palabra. Amén. Creo que aún más cada día entendemos que debemos aferrarnos aún más al Señor. Amén. Separado de Él, dice la palabra, nada podemos hacer. Amén. Es solamente creer en el Señor, aferrarnos a Él y a su palabra. Amén. Y sobre todas las cosas, ser obediente a lo que dicen las Escrituras. Amén. Y en esta tarde quiero compartirte una palabra en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 13. Titulé como este mensaje Siguiendo al Maestro. Amén. Y voy a dar lectura y dice así. El título dice: la cuestión del tributo. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús le dijo: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Una palabra muy conocida que habla acerca de la cuestión del tributo. Sabemos que hay dos planos diferentes en esta situación. Amén. Donde enseña el Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo, acerca de la sujeción y la obediencia a las leyes civiles en el ámbito estatal, donde cada uno como ciudadano debemos hacer, en el cual Jesús se refería, de pagar nuestros impuestos, de pagar el tributo. Y del otro lado nos habla acerca de la autoridad y la obediencia, de darle a Dios lo que Él es Dios. Amén. Según nuestra fe en Él, en el cual creemos en Dios, debemos darle lo que a Él le pertenece. Amén. Por eso darle a Dios lo que es de Dios es hacer su voluntad. Amén. Es algo muy particular que nosotros como hijos de Dios no podemos dejar de hacer, de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En este caso, en esta analogía de dar a César, me refiero a ser obediente a nuestras leyes civiles y pagar lo que tenemos que pagar y darle al Señor lo que es de Él. Amén. Entendemos en este pasaje que los fariseos, ¿sí?, y los herodianos querían sorprender al Señor, querían enfrentarlo con esta pregunta en medio de esa multitud, en donde había un problema político en ese momento, donde Jesús se vio en el medio de esa situación y ellos le hacen esta pregunta, ¿no? Pero antes de ello, ellos afirman acerca de que Él era el Maestro. Amén. De que dice: sabemos que eres un hombre veraz, dice, ¿no? Que enseñas el camino de Dios, ¿no? Lo reconocían como maestro. ¿Por qué? Porque enseñaba el camino de Dios con verdad. También decía: sabemos de que no te cuidas de nadie. Admitían que Jesús no sobornaba con nadie, ¿no?, sino que era fiel a Dios. No acomodaba
el mensaje de la palabra conforme a las personas. Hoy en día vemos que hay casos donde a la gente le gusta escuchar lo que quiere, ¿no? Y en ese tiempo Jesús decía lo que tenía que decir porque era un hombre fiel. Por eso, en este tiempo, a veces nos cuesta escuchar cosas que no nos agradan, ¿no? A veces queremos escuchar cosas que realmente a nosotros nos hace bien, ¿no? A quien le gusta que lo ofendan, ¿no? Pero por la palabra de Dios debemos recibir lo que viene de Dios y aceptarlo y poner por obra. También decía, no miras la apariencia de los hombres. Esto es lo que le decían los fariseos, ¿no? Los herodianos. Porque Jesús dice que era una persona que trataba de la misma forma a una persona rica, a una persona pobre, a una persona que era inteligente, a una persona ignorante, a un amo, a un esclavo. De la misma forma Jesús trataba a todos. Por eso Jesús no miraba la apariencia, sino que era la misma palabra para todos. Amén. Es eso lo que en este tiempo debemos aprender del Maestro. Por eso titulé esta palabra como siguiendo al Maestro. Yo no sé a quién estás siguiendo en este tiempo tú, pero sigamos al Señor, sigamos a su palabra, así como ha enseñado muchas cosas el Señor acerca de en lo civil, en lo moral, en lo ético. En este caso está enseñando acerca de dar a Dios lo que es de Dios. Amén. Por eso yo te invito a que le des de corazón a Dios todo lo que esté a tu alcance. Amén. Y no dejes de hacerlo. Sabemos que la sociedad hoy en día está enfrentada, así como lo estuvo en ese momento Roma, ¿no? Que tenía un grave conflicto con el judaísmo. Por eso en esa situación tan sensible aparece en escena el Señor. Algo muy importante, que había cuestiones religiosas acerca de la moneda que se estaba manejando, porque en ese momento la imagen de esa moneda, de ese tributo, era la imagen del emperador, que era de César. Por eso en este tiempo yo te invito a tomarte de esta palabra, así como dice en el libro de los Hechos: mejor es dar que recibir, ¿no? Mejor es dar que recibir. Está comprobado científicamente, lo leí en una academia de la Universidad de Chicago. Unos científicos de esa universidad comprobaron que es un fenómeno muy importante el dar, ¿no? Uno recibe mayor satisfacción cuando uno da que cuando uno recibe algún deseo que en algún momento lo pidió. O sea, dar a Dios te va a hacer más feliz de recibir algo. Amén. Por eso la generosidad que debemos tener es algo especial, es algo que no tiene que salir de nosotros, de dar. Amén. No tiene que haber obligación, sino tiene que ser de corazón. Amén. Y voy a leer en el libro de los Hechos, referido a esto, en el capítulo 20, versículo
35, donde el apóstol Pablo dice, el versículo 35, dice: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Mire qué hermoso es tener esta referencia de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mejor es dar que recibir. Es algo que quizá hoy te genere un conflicto en tu pensamiento, en tu vida, de quizá a veces uno es mezquino, a veces le cuesta darle a Dios. Amén. Pero recuerdo esa palabra que dijo Pedro, ¿no? No podemos dejar de decir y de hablar de las cosas que hizo el Señor. Quizá hizo muchas cosas en tu vida, así como la hizo en mi vida. Yo he llegado al Señor en situaciones muy críticas. He pasado por diferentes situaciones donde he conocido la pobreza, he conocido la necesidad en cualquier ámbito que tú te puedes imaginar. Pero el Señor me enseñó a darle a Él lo primero, para que pueda recibir de Él y ser bendecido. Amén. Cuando uno tiene una disciplina, una conducta, el Señor dice que reprende al devorador. Amén. Por eso muchas veces escuchamos esa palabra de traer a mí los diezmos, las ofrendas, y probame ahora en esto, ¿no? A ver si yo no abriré la ventana de los cielos y derramaré hasta que sobreabunde. Amén. Es eso lo que nosotros debemos tomar para nuestra vida como prioridad, para que recibamos bendición. Si tú piensas recibir algo en este tiempo, toma esta prioridad de darle a Dios lo que es de Dios. Amén. Y yo te puedo asegurar que tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser una vida diferente. Una vida donde yo ya no me acuerdo más de lo que era ser pobre. Conocí lo que era ser pobre, como les decía hace instantes. Pero desde que yo propuse mi corazón, mi vida, me costó. No digo que es fácil. A veces venimos de costumbres de nuestros ancestros, de personas que nos enseñaron totalmente principios diferentes a lo que la palabra nos enseña. Pero cuando venimos al Señor y el Señor nos da todas las indicaciones en el cual nosotros debemos hacer y ponerla por obra, donde Él promete la bendición, esa no podemos obviar. No podemos dejar de lado lo que el Señor enseña. Y en este caso enseñaba acerca del tributo, del orden y de darle a Dios lo que es de Dios. Si no lo estás haciendo, hacelo. Hacelo porque es algo que te va a bendecir y te va a alcanzar. Amén. Y lo vas a experimentar y aún lo vas a compartir con otros, con algo real. Amén. Experimentalo para que pueda ver cómo se cumple la palabra del Señor. Dios te bendiga. Espero que esta palabra te haya sido de bendición y que realmente puedas ser una persona bendecida por nuestro Señor Jesucristo, que es el Maestro y Señor de todas las cosas. ¿No? Oramos a Dios y le pedimos al Padre que si en este tiempo tenemos dificultad, sea económica, social, moral, ética, la que fuese, de salud, le pidamos a Dios, que es el único que nos puede ayudar, es el único que
Cuando venimos a Él con un corazón sincero, Él nos ayuda. Él es el único que nos puede dar la respuesta a toda situación, no importa cuál situación hoy sea. Quizás estás pasando por un momento difícil, un momento donde pensás que Dios no está de tu lado. Hoy Dios está de tu lado y quiere escuchar tu voz, quiere escuchar lo que tú tienes para decirle a Él. Amén. Yo te invito a que le digas al Señor cuál es tu necesidad y el Señor va a estar respondiendo. Amén. Señor, yo te doy las gracias, Jesús, por tu palabra primeramente, Señor, porque tu palabra, Dios mío, es verdad, Señor, y se cumple, Señor, en este tiempo y en todos los tiempos, así como se cumplió en ese momento allí donde estaban, Señor, los fariseos, Dios mío, en esta cuestión de tributos, Señor, de lo que había, Señor, esta discrepancia de entender a quién debemos darle, Señor, lo que corresponde, Dios mío. Y hoy, Señor, a clara luz, entendemos que debemos darte a ti, Señor, lo que a ti te pertenece, Dios mío. En el nombre de Jesús, yo te doy las gracias, Señor, porque tú has sido y sigues siendo mi maestro, Dios. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, y entrego esta palabra, Señor, en tus manos, Señor, y la persona que ha escuchado, Señor, que está mirando este video, pueda recibir, Señor, este mensaje, Señor, de tu palabra, un mensaje de salvación para su vida, para su alma, Dios mío. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén.